pero él es, vamos a decir, como esa parte del arquetipo que muestra la sombra. Entonces Dionisios tenía vicios, tenía este vicio de tomar el vino, tenía el vicio de buscar, por ejemplo, experiencias estáticas, ¿sí? De éxtasis, ¿sí? A través de las relaciones sexuales con mujeres. Le gustaba incitar todo este comportamiento de orgías entre los grupos, especialmente con las mujeres, y se relacionaba mucho con las mujeres. Fue un dios que viajó bastante, entonces él atravesaba lugares, iba por los lugares, siempre en esta condición así de estar como en este mundo, digamos, como de ilusión, ¿sí? Porque como estaba también sumergido en sustancias, porque él consumía sustancias que le daban esta naturaleza así de estar en este continuo éxtasis. Y reflexionando sobre este mito desde el punto de vista de la sombra, ¿sí? Que se manifiesta a través de Dionisios, em, también entonces existe ese factor de darle luz a la sombra, ¿sí? Que sería Zeus, que sería como que su padre que lo protege, o sea, si analizamos el mito desde el inicio, desde el nacimiento de Dionisios, Zeus rescata a Dionisios porque lo iluminó demasiado, sí, iluminó demasiado a su madre porque era mortal, entonces ella no pudo resistirlo, tuvo que rescatar a Dionisios, ¿sí? Lo estuvo cuidando en su muslo hasta que él naciese y Hermes le ayuda también a nacer, ¿sí? Entonces para que Dionisios pueda estar en la vida también recibe la ayuda de Hermes. Y después, cuando Zeus ya lo lleva a vivir con la hermana de Semele, igual sucede que Dionisio se entra en peligro y lo vuelve a rescatar, o sea que como que se manifiesta la sombra y Zeus vuelve a dar luz, ¿sí? Y lo lleva a la isla, ¿verdad? A vivir con las ninfas, lo convierte en un cabrito. Y entonces cuando vuelve de su viaje, igual el arquetipo de la madre lo sana, le limpia todas esas impurezas y le vuelve a dar luz. Entonces, esto es lo que representa Dionisios en la vida de las personas, porque todos siempre hemos lidiado con la sombra, ¿sí? Siempre hemos lidiado con defectos o con vicios, pero lo importante es no dejarlos que se vuelvan como una bolita de nieve cada vez más grandes y más grandes y más grandes, ¿sí? Porque a veces estos vicios pueden comenzar con cosas pequeñas. Uno puede ponerse a pensar y decir, ay, hoy día me da flojera hacer esto, lo otro, mejor me comeré un plato adicional, ¿sí? O me pondré a ver una película y al día siguiente es otra película y al día siguiente es un poco más de internet y un poco más de, yo qué sé, el TikTok y etcétera, ¿sí? Y veré los reels y ahora veré y así, ¿sí? Entonces como que la pereza se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Pero como en el mito, ¿sí? Llega Zeus, le da luz y Zeus siempre como que lo apoya desde el punto de vista de restaurar, ¿sí? O sea, a Dionisio siempre se lo apoya desde el punto de vista de restaurar. Quizás el consejo en este episodio, sí, porque pues hay varias maneras de lidiar con la sombra, pero quizás un consejo así desde lo más humilde, sí, desde el punto de vista de que también yo estoy en proceso de enfrentar a la sombra y transformar a la sombra, así como todos nosotros, ¿verdad? Y una de las maneras de poder lograr esto es quizás adoptar esa actitud que tuvo Zeus, ¿sí? Darle luz a esa sombra. Entonces, aquí algo está mal. Ok, busquemos qué se puede restaurar, qué se puede restablecer, qué es digno de vida, qué es lo bueno, lo positivo, pero aquello que realmente va a crear como que la vida mejor, ¿sí? Y obviamente Dionisios volvía a caer en sus estados de oscuridad, ¿verdad? Pero como que ese es un buen consejo de cómo ir transformando esta sombra, cómo ir transformando ese Dionisios
que podríamos estar enfrentando nosotros y hacerlo más bien de luz. Si es que no se puede convertir en algo positivo, pues quizás entonces eliminarlo, ¿sí? Ahora analicemos un poco el aspecto místico de Dionisios. Dionisios fue el único dios que no lastimaba a las mujeres, porque como estaba mucho en contacto con las mujeres y como que le gustaba mucho la naturaleza, en él no se registran, digamos, historias donde él había forzado mujeres, sino que él tendía, vamos a decir, entre comillas, a convencerlas con con el hedonismo, ¿sí? Con esas ganas de abandonarse, digamos, a los placeres. Entonces él no tendía a forzar a las mujeres. Y más bien se cuenta que él tendía a curarlas. Ya había como aspectos curativos en esto de como que consumir estas sustancias que les dieran esta sensación de éxtasis, porque en algunos momentos este éxtasis al que accedían las personas también los podían hacer como que acceder a experiencias espirituales, ¿sí? Elevadas, ¿ya? Obviamente, como que existe la corriente, ¿sí? De realizar esto para llegar, digamos, a vivir la espiritualidad. Sin embargo, la verdad es que yo considero que este camino no es un camino de virtud. En esta parte es importante que nosotros hagamos mucha atención porque hay corrientes, sí, de personas que analizan la mitología y también personas como que utilizan a este dios como el arquetipo del chamán, sí, y cuentan en la historia que gracias a Dionisios todo este, vamos a decir, todo este movimiento y la cultura, digamos, del chamanismo, de quizás curarse a través de plantas sagradas y que te pueden dar una experiencia extática, sí que te pueden dar una experiencia espiritual, nace, ¿sí? Si bien hacía esto Dionisios, es verdad que lo hacía, yo no estoy a favor de esto, o sea, no me parece que tengamos que nosotros tomar como un arquetipo positivo el arquetipo de Dionisios, ¿sí? Porque Dionisios utilizaba estas experiencias así espirituales y extáticas, ¿sí? Em, generando caos en el ser humano, porque cuando él hacía todas estas danzas, ¿sí? Con esta música dionisiaca, que era una música que alteraba los sentidos y las personas pues prácticamente estaban en estos estados de drogadicción, entonces no me parece un camino, ¿sí? Que sea el camino de las virtudes el que con el que se llegaba a tener experiencias espirituales que, que puedan ser reconocidas como experiencias de luz, ¿sí? Experiencias de amor. Hay otros dioses que también han profundizado en lo místico, ya, de como una característica, ¿sí? De la vida en la tierra y han llevado vidas mucho más enmarcadas en lo que sería la luz, ¿sí? Por ejemplo, la sacerdotisa del oráculo de Delfos, ¿sí? En el templo de Apolo. Ella también utilizaba plantas sagradas para conectar, ¿sí? A nivel espiritual, ¿sí? Con lo más sagrado. Y ella lo hacía, digamos, desde un punto de vista más de lo sagrado. Entonces, con Dionisios se pierde todo eso que tendríamos que nosotros más bien rescatar, que es lo sagrado de tener una experiencia espiritual. ¿Sí? Lo sagrado de vivir el éxtasis también, por ejemplo, lo podemos encontrar con el mito de Afrodita, ¿sí? Que ella era una diosa, ¿sí? Que a través de la unión sagrada, ¿sí? Una relación sexual sagrada, también ella podía generar experiencias espirituales y estáticas, ¿sí? Em, mucho más puras, vamos a decir, que las experiencias estáticas que quería promover este otro dios, ¿sí? Dionisios. Eso es importante darnos cuenta.
Tampoco nos olvidemos de Deméter, ¿sí? Deméter crea todos estos misterios eleusinos y también ella hacía el uso de plantas sagradas para llevar, digamos, a las personas que practicaban esta religión, que eran iniciados en los misterios eleusinos, a vivir estas experiencias sagradas, ¿sí? De espiritualidad. Y podremos tomar también como ejemplo al gran alquimista de Hermes, porque Hermes ayuda a Dionisio a nacer. Entonces es importante también que nosotros nos demos cuenta que no todos los arquetipos nos pueden llevar a un buen camino, por un camino estable. Si bien, digamos, Dionisios tiene esta personificación de ser un dios al que como que conectaba con lo místico y podía llegar a lo espiritual, sí, muchas veces. em, Vamos a decir que su metodología, llamémoslo así, su metodología no era de las mejores. Y esto nos damos cuenta porque en todas las historias de Dionisios se cuenta que él estaba como que en contacto con la locura. Y pues lo importante que nosotros nos demos cuenta acá es el hecho de que hay otros arquetipos que también desarrollan, digamos, lo místico, ¿sí? De la experiencia en la tierra, ¿sí? Pero a través de un camino de virtud. Eso significa a través de un camino de mm, mantenerse en salud, de mantenerse estable, de mantenerse limpio y puro en el cuerpo.